Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En este video construimos esta herramienta que todo electrónico, electricista y hobbyista desea tener en casa. Se trata de una herramienta que nos permite medir el ángulo de inclinación para ser usada como un nivel de burbuja electrónica. Además, nos permite medir el área y la distancia, ya sea en centímetros, metros o pulgadas. Y asimismo nos permite medir el ángulo de rotación respecto a un eje horizontal. He aquí un resumen de lo que veremos en este video. Y ahora empiezo a medir el área, ¿no? Por ejemplo, primero la distancia 1 a 12 centímetros, miren, a 12 centímetros, 12.05, presiono, y ahí ya seleccioné la primera distancia. El largo y el ancho, por ejemplo acá, a 5, a 7.28, y en la parte superior me aparece el área, que es la multiplicación de la distancia 1 con la distancia 2. Yo ya he fijado una línea horizontal, miren la burbuja acá a la izquierda y el nivel de la línea. Vamos a ver, más o menos está ahí, en 0.1 grados la línea con respecto al nivel, 0.1 grados. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestro sistema que hemos construido ahí y lo ubicamos sobre la línea, ¿no? Y tiene una inclinación de aproximadamente entre 2 y 1 grado. Recuerden que este IMU tiene un ángulo de inclinación hasta 6 grados, ¿no? Entonces, la verdad que es bastante exacto, ahí están viendo. Lo podrían utilizar incluso si quieren poner un cuadro sobre la pared y ver que el cuadro esté alineado al plano horizontal, podrían, ahí miren, 1 grado, ¿eh? Si yo presiono, voy al nivel de rotación, y ahora miren, quiero poner el IMU. Así que si deseas aprender electrónica a otro nivel, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, empecemos. Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar este interesante video hablando de los componentes que vamos a utilizar en este proyecto. Primero, la fuente de alimentación, una fuente de alimentación de 9 voltios. A decir verdad, el circuito trabaja con 5 voltios todos los componentes, pero vamos a alimentarlo con 9 para que ese voltaje lo adicionemos por el pin de entrada BIN y luego el Arduino Nano lo regule a 5 voltios y alimente el resto de componentes. Ok, tenemos la fuente de alimentación 9 voltios DC, el pin más positivo en la parte superior, el pin más negativo tierra, tenemos un interruptor de encendido on-off y el componente principal de este proyecto es el microcontrolador Arduino Nano. También pueden utilizar un Arduino Uno sin ningún problema. Otro componente importante vendría a ser esta pantalla LCD de 16x2. Aquí les muestro los componentes. Esa pantalla LCD de 16x2 se trata de una pantalla de Liquid Crystal ampliamente usada en los proyectos de electrónica con Arduino y otros microcontroladores, que trabaja con 16 columnas y 2 líneas, por eso le llaman 16x2. Además, vamos a utilizar este sensor HC-SR04 que vemos acá, que no es más que un sensor por ultrasonido, que también lo hemos usado en los proyectos de domótica y en los proyectos de robótica aquí en mi canal, lo hemos usado ampliamente. Es un sensor de ultrasonido, tiene 4 pines BCC, 5 voltios, GN de tierra, el pin de trigger o disparo y el pin de eco, el que envía la señal por ultrasonido. Esa señal se envía al aire, choca con un objeto, retorna y él automáticamente a través del microcontrolador vamos a poder calcular la distancia o si existe un objeto que está cerca a este componente. Ya hemos hablado ampliamente de aquí en mi canal, te sugiero que veas los videos aquí de Arduino, en donde hablo ampliamente del sensor HC-SR04 de ultrasonido. Y también otro componente importante, este es MPU 6050, que es este acá, es un IMU, una unidad de medición inercial de 6 grados de inclinación que incorpora un acelerómetro de 3 ejes y un giroscopio de 3 ejes. Esto te permite poder calcular en grados la inclinación del pitch, roll and jab, ampliamente usado en los proyectos también de robótica y que también ya lo hemos usado aquí en mi canal de YouTube para poder realizar la burbuja electrónica. Ok, son estos 3 componentes importantes aparte del principal, que es el Arduino Nano o Arduino Uno, que pueden utilizar. Tenemos 2 resistencias para
darle un cierto voltaje de alimentación también a la pantalla LCD. Tenemos también un botón pulsador, un switch SW2. Este es el interruptor de encendido on-off. Este es un botón pulsador normalmente abierto en configuración de pull up con una resistencia de 1K. Las tres resistencias son resistencia de 1/4 de watt. Aquí tenemos R1 de 1K y R2 de 220 ohmios. Aquí generamos un cierto voltaje para alimentar en parte esta pantalla LCD y que la luminosidad de esta pantalla se vea de manera adecuada. Y las conexiones, la verdad, que son muy sencillas de este medidor de área y nivel de burbuja electrónica. La medición del área la vamos a hacer a través del sensor de ultrasonido para calcular la distancia y luego mostrar esa información en la pantalla LCD. Y la parte del nivel de burbuja electrónica vamos a utilizar las características del acelerómetro y del giroscopio de este MPU 6050 para poder calcular el ángulo de inclinación y a través del microcontrolador mostrarlo en la pantalla. Como ven, es un circuito, un diagrama muy simple. Quiero mostrarles, aparte de los componentes, vamos a ir al código de programación, que lo tenemos aquí. Ojo con el detalle, este código de programación lo he modificado, no es de mi propiedad, ojo, no es de mi propiedad. Acá pueden ir a mi página web, el autor es este señor, lo encontré en su página web, aquí pueden observar, él es el autor de este código. El código yo lo he modificado para darle una funcionalidad distinta al proyecto original, pero gran cantidad del código lo van a poder obtener en la página del creador de este código, que ahí les estoy mostrando. Ok, vamos a empezar entonces rápidamente a explicar cómo funciona el código. Vamos a incluir una librería Wire para la comunicación I2C con el IMU, la librería Liquid Crystal también para podernos comunicar con la pantalla LCD 16x2. Y acá hay algo importante a tener en cuenta, ¿no? Vamos a crear los objetos y los parámetros de la pantalla LCD, sobre qué pines vamos a conectarnos a qué pines de la pantalla. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo Liquid Crystal LCD, el pin 7 de Arduino se va a conectar al pin RS. Ahí podemos ver el pin 7 de Arduino al pin RS. Acá está el pin RS. La salida digital, la salida digital de 7, ahí están viendo. Luego tenemos la salida digital de 6 al pin de enable y así, de 6 al pin de enable. Aquí definimos esos parámetros en el código de programación. Vamos a definir los pines que vamos a utilizar para el sensor de ultrasonido, el pin digital 8 al pin trigger, el digital 8 al pin trigger acá, y finalmente el eco al pin de 9 que estamos viendo acá, y el botón de selección con el botón pulsador aquí al pin digital 10. Vamos a ver al pin digital 10, ahí están viendo. Vamos a crear algunas variables para el acelerómetro, lo que les hablaba, el jab pitch and roll acá. Las variables para la distancia, para la medición del área y los ángulos. Y aquí vamos a empezar inicializando la interfaz del MPU, ¿no? Inicializamos la pantalla LCD, definimos los pines de entrada o salida, el pin trigger, una salida, el pin trigger como salida y el pin eco como entrada. Ya hemos hablado de eso ampliamente. La selección del botón pulsador con una entrada pull-up, en resistencia pull-up, lo que les hablaba. Miren algo importante, la entrada de la alimentación es 9 voltios, puede ser incluso 7.5 o 8 voltios, y ese voltaje ingresa al main y luego sale por el pin de 5 voltios, lo que les hablaba, a la alimentación de los tres dispositivos. E incluso aquí hay una fuente, a la parte de acá hay la alimentación de los 5 voltios de Arduino, va directamente dividida en una configuración pull-up, ¿no? Ojo con el detalle, ¿ok? PCBGO, la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación
ideales para tus proyectos de electrónica. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Pueden cambiar el color, vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGogo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGogo. Cuando yo enciendo el dispositivo, automáticamente me aparece, aquí voy a mostrar lo que aparece en pantalla: medidor de área, nivel de burbuja y mi nombre. Aquí pueden cambiar y poner sus datos si así lo desean. Yo he optimizado este código para mostrar y hacer algunos cambios sencillos, pequeños, que les estoy explicando ahora. En el void loop vamos a asociar en diferentes programas el case 0 para seleccionar la unidad de medida, ¿no? Aquí seleccionamos la unidad de medida y le voy a decir si quiero trabajar con pulgadas, inch, en metros, en pies, ¿no? O en centímetros. Lo ideal es trabajar en centímetros dependiendo de tu unidad de medida de distancia. Aquí hice unos cambios, incluso aquí pongo, aquí se cambió, ¿no? Ese es el case 0, el case 1. Para el programa de medición de distancia, de esta manera yo puedo medir la distancia con esta parte del código. Seteo el cursor, muestro las unidades y todo. Aquí seteo el cursor también y salvo las dos distancias, la distancia 1 y la distancia 2, para medir el área. El largo por ancho, por ejemplo, si quiero medir el largo por ancho, yo tengo una distancia 1, el largo y el ancho, y luego ya lo multiplico y yo tengo el área, ¿no? Y acá hay algo importante: si el botón es mantenido por un buen tiempo, más de medio segundo, cambia el programa, ¿no? Va a la pantalla anterior, ¿no? Eso es lo que quiere decir acá. Ese es el key 1, el key 2, el programa para medir el área, lo que les hablaba, las unidades. Seteo el cursor y pongo las medidas de la distancia que estoy midiendo de 1 y en de 2, ¿no? Salvo los valores, ¿no? La verdad que es muy sencillo y simple. Es cuestión, me gustó la forma como se trabaja con el código. Cada vez que yo presione voy cambiando de pantalla, o incluso yo mantengo presionado, retorno a la pantalla anterior. Si ustedes analizan el código, es muy pero muy interesante. Les estoy dejando el código de este autor, que como vuelvo a repetir no es mío. Ahí pueden seguir a esta persona. Y con el case 3 podemos llegar al programa de medición de ángulo, lo que nos interesa para poder hacer o calcular el grado de inclinación de esta burbuja electrónica. Yo aquí inicializo el acelerómetro, ¿no? El MPU, con la dirección, los tres ejes X, Y y Z, ¿no? Leo la información del acelerómetro y del giroscopio. Muestro en pantalla el nivel de burbuja, el nivel de rotación y los ángulos. Y también retorno a la pantalla anterior, ¿no? Esta de aquí, esta parte de aquí es un subprograma que está dentro del programa, obviamente, para poder calcular la distancia que mide el HCl004 en una distancia en centímetros, en metros, en pulgadas, ¿no? Y de esta manera yo puedo decirle, si le digo, pongo los pines, el trigger y el ejo, de una manera tal, dándole un microtiempo de 10 microsegundos para poder calcular la distancia. Y no solamente ello, lo multiplico por una variable y luego lo divido entre 2 y calculo la distancia en centímetros. Esto también lo hemos visto, no te lo voy a explicar porque
esta parte es ciencia, es física, y ya lo he visto cuando hemos hablado del HC-SR04. Te invito a que puedas ver ese video. Les explico cómo funciona el HC-SR04, que no te lo explicaré acá obviamente. Y luego de ello, dependiendo de las unidades en centímetros, ya te muestra los valores. Como ven, es un código interesante. Uno aprende de estos códigos, ojo con el detalle, y es muy interesante analizar este código porque de este código van a poder aprender. Ok, después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las tarjetas de PCBWagon y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWagon. Como sabrás, PCBWagon es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. Mandé a fabricar las tarjetas a PCBWagon, en este caso 5, y exactamente después de 5 días útiles directamente de China hacia Lima, Perú, me llegó la caja conteniendo este paquete con una bolsa protegida altamente al vacío. Vamos a abrir la bolsa para mostrarles. Y ahí logran observar la calidad que solamente PCBWagon puede hacer para la fabricación de las tarjetas PCBs en tus proyectos de electrónica. La verdad que me encuentro muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWagon para los proyectos aquí en mi canal de YouTube. Es una tarjeta ligeramente grande, el color negro brillante, el color preferido. Podemos observar aquí el HC-SR04, la ubicación del MPU 6050. En este caso, la pantalla LCD 16x2, Arduino Nano, el botón de encendido, el botón para seleccionar los modos y las resistencias, las 3 resistencias de 1/4 watt. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWagon para los proyectos aquí en mi canal de YouTube. Recuerda que esta tarjeta es de 2 capas. Miren, la capa inferior tiene unas líneas por donde se suelda, y la capa del montado por la parte superior también tiene otras líneas. Yo mismo diseñé la tarjeta para este proyecto. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCBs de tus proyectos solo aquí en PCBWagon. Y ahí tienen la tarjeta completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad de los proyectos de electrónica que ustedes pueden lograr si mandan a fabricar las tarjetas PCBs solo aquí en PCBWagon. La verdad que impresionado con el trabajo que ellos realizan, y como siempre le he dicho en cada uno de mis videos, va a depender mucho también del diseño electrónico. Ya hace unos años atrás les enseñé cómo fabricar las tarjetas PCBs que yo realizo y diseño exclusivamente para todos ustedes aquí en mi canal de YouTube, que ese video lo pueden ver. La verdad que muy satisfecho con el acabado final. El negro brillante es bastante bueno, la calidad excelente. Acá tenemos el sensor HC-SR04, tenemos el MPU 6050, la pantalla 16x2, una pantalla LCD, la fuente de alimentación con su conector. Le voy a poner una cinta aquí para proteger la soldadura, las 3 resistencias, el botón pulsador, el botón de encendido y apagado, y obviamente nuestro cerebro electrónico, este microcontrolador, el Arduino Nano. Alta calidad en la fabricación de tus tarjetas que solamente PCBWagon no puede dar en sus trabajos. Ok, después de haber visto esto, ahora sí vemos a la lección más importante, que son las pruebas técnicas. Continuamos entonces. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape, de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Bien, ahora sí estamos listos para empezar las pruebas. Vamos a encender la tarjeta con el botón on-off. Encendemos, miren, la pantalla de inicio, medidor de área. Recuerdan la primera parte, nivel de burbuja, el nombre. Este nombre lo pueden ustedes cambiar y luego ya empezamos. Vamos a seleccionar la unidad. Podemos seleccionar en centímetros. Yo presiono una vez, en pulgadas, en inch, pulgadas, en metros, en pies. Recuerden que un pie es igual a 12 pulgadas y una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Voy a dejarlo en centímetros. Quiero seleccionar centímetros, lo mantengo presionado medio segundo, suelto, y ahora empiezo a medir el área, ¿no? Por ejemplo,
primero la distancia 1, acá, por ejemplo, vamos a ponerlo más acá, a 10 centímetros, vamos a alejarnos un poco, ahí. A 12 centímetros, miren, a 12 centímetros, 12.05, presiono, y ahí ya seleccioné la primera distancia. El largo y el ancho, por ejemplo acá, a 5, a 7.28, y en la parte superior me aparece el área, que es la multiplicación de la distancia 1 con la distancia 2. De esta manera yo podría medir el área de un cuarto, obviamente largo por ancho, de un cuadrado, de un rectángulo, ¿no? Haciendo uso del sensor de ultrasonido, el HC-SR04, que ya lo hemos visto en este video. Si yo quisiera volver a medir, simplemente mantengo presionado y retorno, ¿no? Por ejemplo acá, más lejos, no más lejos aquí, 15, y ahí está el área en centímetros al cuadrado, ¿no? De igual manera puedo medir pies, puedo medir pulgadas, como lo hemos visto, o incluso metros, ¿no? ¿Qué exactitud tiene esta? Vamos a ver su exactitud, vamos a regresar nuevamente ahí. Por ejemplo, si yo quiero medir la exactitud, voy a ponerlo más o menos a unos 10 centímetros, para solamente tomarlo como referencia, ¿eh? Ahí, ahí, cerca de 10, ¿no? Miren, exactamente casi 10, ¿no? Acá está la línea, casi 10 centímetros. Esto, obviamente hay un nivel de exactitud y hay un nivel de error, pero es bastante exacto, ¿ok? Y ahora la parte más importante, que es la parte de la medición de la rotación y de la burbuja. Vamos acá, presiono, mantengo presionado, retorno, nivel de burbuja. Ahí, por ejemplo, yo podría medir el nivel de burbuja, pero acá no lo voy a observar bien porque voy a poner la cámara de mi celular para poder medir el nivel de burbuja y aparte poder medir el nivel de rotación. Lo vamos a ver en esta parte del video. Bien, estamos listos para nuestra siguiente prueba. Vamos a ver el tema del ángulo de inclinación para poder medir la burbuja electrónica y el ángulo de rotación, ¿no? Por ejemplo, aquí yo presiono y voy al nivel de burbuja y miren el grado, acá está en 7 grados, ahí. Por ejemplo, vamos a ponerlo más alto ahí. Si yo me voy, está subiendo, ¿no? El nivel de la burbuja tiene que estar en 0, 1, ahí. Ahí está en 0 grados. Ese es el nivel de burbuja. Quieres hacer una línea o algo sobre la pared o colgar un cuadro, puedes utilizar este nivel de burbuja electrónica con el ángulo. Acá es mucho mayor, si se fijan, 17, 18, 19, pero si lo nivelamos electrónicamente puede llegar a 0, ¿no? Que es el nivel ideal, ¿no? 0 grados, ahí, 0 grados. Ok, si yo presiono, voy al nivel de rotación y ahora miren, quiero poner el IMU de manera horizontal para que llegue a 0 grados. Miren, 39, 28, 27, 25, 21, 20, 16, 14, 13, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahí, 0. Ahí está el IMU y la tarjeta a 0 grados de inclinación con respecto horizontalmente al plano horizontal, ¿no? En la parte inferior. Ahí lo subo, ¿no? Y voy subiendo. Interesante, ¿no? Ahora vamos a medir qué tan exacto es. Vamos a ver, el nivel de rotación no, lo que me interesa es el nivel de burbuja. Bien, para nuestra prueba de validación del ángulo de inclinación, tenemos un papel que le he puesto sobre mi pared para hacer una prueba. Tenemos este medidor con burbuja de aire y aparte es electrónico como el que hemos creado, pero este ya es profesional obviamente. Es muy pero muy exacto. Yo ya he fijado una línea horizontal. Miren la burbuja acá a la izquierda y el nivel de la línea.
Vamos a ver, más o menos está ahí, en 0.1 grados, la línea con respecto al nivel, 0.1 grados. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestro sistema que hemos construido, medidor de área, nivel de burbuja. Seleccionamos la unidad, vamos al nivel de burbuja, ahí, y lo ubicamos sobre la línea, ¿no? Y tiene una inclinación de aproximadamente entre 2 y 1 grado, miren, ahí, entre 2 y 1 grado, ¿no? Recuerden que este istmo tiene un ángulo de inclinación hasta 6 grados, ¿no? Entonces, la verdad que es bastante exacto, ahí están viendo. Lo podrían utilizar incluso si quieren poner un cuadro sobre la pared y ver que el cuadro esté alineado al plano horizontal. Podrían, ahí miren, 1 grado, ¿eh? Podrían ustedes utilizar este equipo, esta herramienta, que en sí no solamente te permite medir el área con el lado y ancho de una superficie, sino también un nivel de burbuja como estamos viendo. Eso es con respecto al nivel de burbuja, y si ustedes quieren un nivel de rotación, ahí por ejemplo está en 83, si voy bajando, lo voy rotando, el ángulo de inclinación del IMU hasta que se ponga al nivel del eje horizontal, ahí está en 8 grados, 5 grados, 4 grados, 3 grados, ahí está en 0 grados, ahí es. Perfecto. Si ustedes quieren poner un cuadro o algo y tener no solamente el nivel de rotación, sino también el nivel de burbuja, pueden utilizar esta herramienta que es bastante exacta. Perfecto. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no tú seas la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber, para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBGO. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.